decir que algo importante que he podido ver a través de estos días, cuando he venido buscando más y más de lo que es conocer, entender todo referente a lo que es la iniquidad. Es impresionante, sorprendente el hecho de que tú ignores estas verdades. Hace que el ser humano viva infeliz, desdichado, maldito, e incluso puedo decirlo en situaciones muy decadentes, lo cual no es el propósito de Dios en tu vida. Quiero ir contigo a lo que dice la palabra en el libro de Éxodo 34, del verso 6, y quiero leerlo hasta el verso 7, por favor. Vamos una vez más entrando a este hermoso tiempo, tocando hoy este tema sobre lo que es la iniquidad sexual. ¿Amén? Amén. Pero antes de ello quiero hacer una pequeña introducción que estuve tocando la semana pasada, pero vamos a leer esta porción de las Escrituras. Éxodo 34, 6, por favor. Dice la palabra Éxodo 34, 6. Y dice de esta manera: pasando delante de él proclamó. Aquí encontramos a Moisés, después del pueblo hizo pecar a Moisés con sus actitudes, él va a interceder diciéndole, pasando de él proclamó, dice la palabra, el Señor, dice, el Señor, Dios clemente, compasivo, lento para la ira, grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones, después que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos, en los nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Y les estuve hablando tocante a esta verdad, es que a ti te impusieron una deuda que no es tuya. Amén. Les dije que la iniquidad es como una tarjeta de crédito, donde se le fue dado a tus padres y ellos lo usaron como quisieron, hicieron lo bueno y lo malo. Pues déjame decirte que todo lo que ellos hicieron, dice la palabra, que esa deuda no se los cobra a ellos, se los cobran a ti. Se los cobran a ti, a tus hijos, de tus hijos, de tus hijos, por 4 generaciones. Si hay algo que tú y yo nos vamos a ver en este problema, es que hay tantas cosas que tú deseas y no lo vas a ver cumplida. Como el ser feliz, como el ser sano, como el que tus padres se amen, como el hecho de que se vaya la mentira, se vaya el adulterio, la borrachera, se vaya la fornicación, se vaya todos estos tipos de pecados que moran en las vidas de ustedes, en la vida de cada uno en sus hogares. ¿Sabes por qué? Porque hubo alguien que los sembró, hubo alguien que los cimentó, y que hoy este pecado que se está manifestando es tan fuerte que está destruyendo hogares, matrimonios, familias, está destruyendo sueños, está destruyendo metas, propósitos en los corazones de los hijos. No lo queríamos, no lo deseábamos, pero se nos fue impuesto, déjame decirte. ¿Y sabes por qué? Porque nuestros padres no entendieron lo que en verdad consiste la iniquidad, y no entendieron la razón y las consecuencias que vienen cuando tú pecas delante de Dios, y cuando tú crees que tus pecados pasan por olvidados ante los ojos del Todopoderoso, pero no es así. Déjame decirte, esos pecados son cobrados y lo vas a tener que pagar tú. ¿Sí? Lo vas a pagar tú. ¿Y sabes por qué? Porque tus padres no pusieron atención al consejo de lo alto. Tus padres no desearon vivir una vida arrepentida. Siguen viviendo en su iniquidad, en su egoísmo, en su rebeldía, en su rebelión, en su maldad y en su pecado. Y mientras que ellos vivan eso, tú sigues recibiendo esa deuda. ¿Sabes por qué tu relación como hijo es tóxico en tu inicio de tu etapa de enamoramiento? Porque fue alguien que te sembró la infelicidad, la desdicha, la contienda, alguien que te sembró en tu genética y trajo por causa, déjame decirte, que por causa de tu iniquidad se activaron las maldiciones sobre tu vida. Por causa de tu iniquidad
hicieron huir las bendiciones y las promesas de Dios para tu vida. ¿Sabes por qué? Porque donde hay iniquidad, la justicia de Dios opera. Y cuando la justicia de Dios opera, busca en las generaciones para establecerla, alinearla. Por eso es que cuando llega es donde tú encuentras grandes problemas, grandes dolores intensos, desiertos interminables, enfermedades que no pueden sanar, maldiciones irrevocables. Sientes que todo te va mal, tus proyectos caen, tus relaciones no duran y tus sueños se van y tu fuerza te abandona, la enfermedad te visita, la desgracia te llega, la desdicha, los pleitos te visitan y tú te preguntas y dices, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué vivo así? ¿Qué hice yo? ¿Qué mal está en mí? ¿Qué es lo que ocurre en mi corazón? ¿O qué está pasando a mi alrededor? Yo creí que este era el amor de mi vida y mira, ya no hay nada. Yo creí que esto era algo que me iba a llevar a ser grande y no hay nada. Tus sueños caen, el dinero no te dura. Es más, te digo, es como dice la palabra, trabajar a saco roto. ¿Y sabes por qué? Por causa de la iniquidad. El pecado es como los frutos de un árbol, que es exteriormente visible, pero ignoran la raíz, que es la iniquidad, la fuente donde surge todo lo malo en tu vida. ¿Cuántas veces has deseado ser libre de aquel pecado que te abofetea en la oscuridad de la noche? ¿Cuántas veces has deseado salir, huir, romper ese sistema corrompido de tu familia, de pleitos, contiendas, divisiones, y harías lo que sea tan solo porque hay armonía, paz, amor, comprensión y ayuda mutua? Pero eso no se puede ver, ¿sabes por qué? Porque hay una deuda que se le fue implantada a tus padres por causa de los abuelos y a ti por causa de tus padres. Esto es una cadena, déjame decirte. Esto es una cadena que viene en la vida del ser humano, y hasta que tú no pongas atención a la palabra que te estoy hablando, no podrás comprender qué son las cosas que están pasando en tu vida y por qué te están pasando y quién es el que se levanta contra ti y cómo es que tienes que salir y huir de esto a tal punto que puedas romper esas cadenas que te cautivan, que te limitan, que tú seas feliz, que tú seas exitoso, que tú seas una persona de influencia en bien, en gracia y favor de parte de Dios. Pero mientras que tú no comprendas qué está pasando con tu vida, qué es lo que pasa con tu padre, y hasta que tú no entiendas que Dios en su grande amor te está revelando esta palabra para que tú rompas esa cadena, en tu generación lo rompa, y lo vas a romper no con una oración de arrepentimiento, no con una oración de reconocimiento de que tú eres malo, no, Señor, porque aquí la palabra del Señor dice tres cosas diferentes. Habla de la palabra iniquidad, habla de la palabra rebelión y habla de la palabra del pecado. Recuerden, les dije esto, el pecado es la traición al mandamiento de Dios. La rebelión es aquello que sabes hacer y no lo haces, pero iniquidad es algo que se te fue impuesto, recuérdalo, fue algo que te lo pusieron, tú no lo quisiste, tú no lo deseaste, pero ha venido y ha venido desde tu ADN, desde el día que tu embrión fue formado, desde ese día se le fue aplicado que la iniquidad en tu vida. Ahora te das cuenta por qué las mismas enfermedades que le pasó a tus abuelos te pasa a ti. ¿Por qué te has sentido que tu relación es tan tóxica como tu familia es tan tóxico? Ahora puedes sentir por qué eres una persona flemática, eres una persona que verdaderamente anda siempre con todo el sistema por los suelos, te sientes morir, no quieres luchar, te deprimes rápido, necesitas medicamentos, necesitas terapia, necesitas tantas cosas, y tú te preguntas, pero ¿por qué soy así? Si yo tengo días que tengo ganas de luchar, pero otros días me quiero morir. ¿Y sabes por qué? Porque eso no fue tuyo, eso te lo impusieron. Eso es lo que hace la iniquidad en tu vida. Activa demonios de alto rango para oprimirte, para aplastarte, para destruirte. Va a tratar de afectar tu alma, tu mente y tu cuerpo, hasta el punto que a tu cuerpo lo enferma, a tu alma lo lleva a cautividad, con traumas, con dolores, con rencores, con odio, y a tu espíritu lo lleva en cautividad, en contaminación de inmundicia, para que no sea sensible a la voz de Dios, mucho menos vive la vida de obediencia a la palabra. Eso es lo que pasa cuando tú desconoces qué es la iniquidad, cuando tú eres una persona que no presta atención a lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque has creído que la oración es aburrida, porque has creído que la palabra es aburrida, pero Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libres.
Por eso esta mañana yo estoy convencido que esta palabra va a traer rompimiento a tu corazón. Lo va a traer, ¿sabe por qué? Porque lo único que destruye el poder del diablo es la justicia que ha sido manifestada en la cruz del Calvario. Es la justicia. ¿Por qué? Una actitud equivocada activó iniquidad, maldición, maldad en tu vida. Una vida de obediencia la romperá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si hay algo que aparta las promesas y las bendiciones de Dios para ti, es el pecado. Pero el pecado no es la fuente. Es solo una manifestación externa. La raíz del pecado es la iniquidad. Y recuerden que la iniquidad es una deuda que se te aplicaron a tu vida, que no es tuya, pero tus padres te la pasaron genéticamente. Te la impusieron como un cordón de tres que vino corrompido, vino con sentencia, con problemas de salud, problemas mentales, con problemas espirituales, con problemas, con todo, se te aplicaron en tu ADN, de tal forma que es la base fundamental de esta iniquidad. Corrompe tu alma, corrompa a tal punto de que los pecados de tus padres vuelvan a repetirse en ti y vuelvan a aflorar y fortalecerse por los pecados tuyos, de tal forma que llegues a ser una persona no aprobada por Dios, no aceptada por Dios, una persona que no tenga la vida de Dios. ¿Y eso cómo ocurre? Cuando se juntan los pecados de tu padre con tus pecados. Cuando tú no tomas una decisión de vivir conforme a la palabra de Dios, no solo es el pecado que se te impartió, también es tu pecado sumado a eso, donde la iniquidad se hace fuerte. ¿Y sabes qué pasa cuando se junta la iniquidad de tus padres y la iniquidad tuya y el pecado tuyo? Se vuelve una maldición en tu vida. Porque así dice la palabra en Proverbios, así como el gorrión en su volar y su golondrina, la maldición nunca vendrá sin ninguna causa, sin ninguna razón. Alguien tiene que haberle dado derecho ilegal, y el derecho ilegal empieza cuando viene la iniquidad en ti. Cuando viene eso en tu vida. Porque el obrar en maldad es darle derecho legal al mundo de las tinieblas. Pero vivir en obediencia, en justicia, es darle derecho legal a Dios y a sus bendiciones. Siempre nos ha enseñado la palabra diciéndonos bendiciones y maldiciones. Pero eso lo va a decidir cómo es que la vida tus padres la tuvieron. Yo sé que hay muchas cosas que están trascendiendo en tu corazón, de tal forma que es necesario que entendamos esto, que Dios quiere que entendamos que uno de los mayores obstáculos que nos impide poseer la riqueza de la gloria de Dios es ese problema, la iniquidad. ¿Te has gozado que el gozo y la alegría no te dura mucho? El desconocer estas verdades nos va a mantener atados al fracaso y a las maldiciones de las cuales no podemos salir. No podemos salir. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra iniquidad, recuerden que les decía, quiere decir lo torcido, lo que tuerce el camino recto y perfecto de Dios. Todo empieza con una desobediencia. Desobediencia que muchas veces tú no la quieres hacer, porque Pablo dice eso. Porque lo que yo debo hacer no lo hago, mas lo que no debo hacer, eso sí hago. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de esta carne de muerte? ¿Sabes? Hay muchas cosas buenas que tú quieres hacer, pero no las haces. ¿Por qué? Porque no está en ti. Eso, ¿sabes cómo se llama? Se llama activación de iniquidad en tu vida. La maldad morando en tu esencia espiritual. La maldad manifestándose con poder y influenciando tu vida, tus emociones, tus sentimientos, tus afectos, voluntad. Y lo que el cuerpo lo ejecuta solamente es la manifestación del pecado. Pero la raíz que hace que todas las cosas malas surjan en tu vida, empiezan ¿dónde? En tu espíritu. Porque la iniquidad es espiritual. Y tienes que comprender esta verdad. El origen de la iniquidad se encuentra como base en la caída de Luzbel. Eso lo dice Ezequiel 28, 15 al 18. Pero la definición de maldad es tremenda, porque cuando tú llegas a comprender estas cosas, vas a ser librado. Dice que la maldad es la semilla diabólica que se origina todo mal, pero se transfiere al hombre desde su nacimiento y se impregna en el cordón con pensamientos y aún con intenciones opuestas a la justicia, a la verdad y al amor y todo lo que es Dios.
Eso es la maldad, porque la iniquidad es la suma de todos estos pensamientos torcidos y la suma de la maldad del hombre. Qué impresionante es poder nosotros llegar a comprender estos puntos y saber que lo que estamos luchando no es con carne ni sangre, ¿eh? Sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades. Son espíritus, déjame decirte. La iniquidad se impregna en el espíritu del ser humano y en el instante de la concepción de su embrión, en el mismo momento que llega a la vida, a entrar en concepción, ahí es donde se nace y se le imparte toda esa maldad. De tal forma que podemos decir que la iniquidad es como un cordón espiritual que graba todos los pecados del hombre y que es la herencia para las siguientes generaciones. El cordón se esculpe todo legado torcido y pecaminoso y se le entrega al hombre, a sus hijos y lo que es a su vez lo torcerá aún más con su propio pecado. ¿Sabe lo que dice el libro de Jeremías? Mira lo que dice Jeremías, capítulo 17, verso 1. Para que podamos comprender más. Dice, el pecado de Judá escrito está con ¿qué? Con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla ¿de dónde? De su corazón y en los cuernos de sus altares. ¿Sabe qué está pasando aquí? ¿Dónde empieza el problema y por qué Jesús te dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ella mana todas las cosas buenas? El problema empieza cuando tú no entiendes que tienes que cuidar tu corazón, porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón da. La pregunta es, ¿qué está saliendo de ti? ¿Qué es lo que está saliendo? Jeremías 17:1. ¿Qué está saliendo de ti? Si de repente tú no has puesto atención respecto a lo que es importante aprender a guardar el corazón, el poder que hay en la boca, en la confesión, no has podido comprender lo que está pasando, pero acá hay algo que quiero anunciarte, que el cuerpo del pecado se origina en el espíritu e invade el alma, el cuerpo como un lodo que lo ensucia todo. Así es. Así es. La iniquidad está ligada al mundo espiritual de las tinieblas y es ahí en donde el diablo ata las maldiciones que se vean en nuestros antepasados, y esto es la base legal de la enfermedad que se transfiere de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los nietos para robarnos y oprimirnos. ¿Cómo empieza todo eso, iglesia? Empieza con una vida corrompida. ¿Sabes? Si hay algo que muchas veces va a ser constante obstáculo en nuestra vida para poder nosotros recibir las bendiciones de Dios, es ese problemita, la iniquidad. Porque la iniquidad lo que aparta, que las promesas de Dios no te alcancen. La iniquidad es lo que hace que las bendiciones de Dios no toquen. Es la iniquidad que hace que cada día te vuelvas tú un hombre más natural que espiritual. Es la iniquidad la que hace que tú seas un hombre sordo espiritualmente, ciego espiritualmente e inútil en tu cuerpo mismo. Es la iniquidad la que hace que cada día tú te vuelvas un instrumento de iniquidad, de perversidad, de maldad y no un instrumento de justicia, de santidad y de verdad. ¿Sabes? La iniquidad es lo que está haciendo que mucha gente de buen corazón, que van a las iglesias, cantan, adoran, pero no han comprendido que no es suficiente para decir que eres aceptado por parte de Dios si no has aprendido a vivir una vida en obediencia a la palabra. No has aprendido a creerle a Dios de tal forma y de tal manera que, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, que ya no vivas tú, sino que Cristo viva en ti. Y lo que aún vivas en la carne, las vivas en la fe de ¿quién? Del Hijo de Dios que te amó y se entregó a sí mismo por ti. Ese es el nivel de vida que Dios quiere. Aquellos que van a tener éxito en la vida, aquellos que van a ser usados por Dios, aquellos que van a tener el poder, la unción, la gloria de Dios, la dicha, la felicidad, las bendiciones. ¿Sabes por qué? Porque lo que impide que la iniquidad opere contra ti es cuando tú te vuelvas un hombre espiritual.
Porque la iniquidad opera, si bien es cierto, en el área espiritual, pero vive del pecado. Y cada vez que tú cometas pecado, le estás tú diciendo que la iniquidad es tu Señor en tu vida, el que gobierna tu mente, el que gobierna tus decisiones, tus emociones, tus sentimientos, tu cuerpo. Cada vez que cometas pecado le estás diciendo que tú no eres nada ni nadie delante de Dios. Pero cada vez que tú vivas en obediencia, cada vez que tú vivas en santidad, cada vez que tú vivas en verdad de la palabra de Dios, déjame decirte que te estás diciendo que su justicia es más grande que los pecados de tu padre. Y que la sangre del cordero no fue derramada en vana, sino que ahora tú eres una hija de Dios. Tú eres la luz que brilla en medio de las tinieblas, que tú eres la sal de la tierra. Cada vez que tú vivas en justicia, en santidad y en verdad, ese testimonio vivo de que Dios vive en ti. Amén. Amén. Por eso es importante que esta mañana tú y yo entendamos todo esto. Es importante que nos sacudamos de toda mentira que el diablo nos ha hecho creer, que nunca cambiarás, que esta enfermedad nunca se va a ir, que estas maldiciones nunca se van a romper. Todo cae cuando tú aprendes a vivir por la palabra. Todo cae cuando tú reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador. Todo cae. Todo se rompe, se quiebra, se anula, se desbarata cuando tú vives en justicia, en santidad y en verdad. Amén. Amén. Por eso a Dios le basta solo un justo para redimir toda una ciudad. Dice, Dios fue a buscar a Abraham para destruir Sodoma. Le dijo a Abraham, mira, tú eres mi amigo, no te voy a ocultar nada, pero te digo, estoy yéndome a Sodoma, voy a destruirla, porque su pecado ha subido hasta mi presencia. Y Abraham dijo, Señor, si hubiera 20, por amor a los 20 no lo destruyo, amigo Abraham. Si hubiera 15, Señor, por amor a los 15, amigo, no lo destruyo. Perdona mi insistencia, Dios, le dijo. Si hubiera 10, por amor a los 10 no lo destruyo. Agachado la cabeza, Abraham le dijo, Señor, si hubiera 5, por amor a los 5 no lo destruyo. ¿Sabes? Solo Lot era justo delante de Dios. Qué tremendo. Y por él fueron salvos su esposa y sus hijas. ¿Tú sabes cuánto vale tu justicia delante de los ojos de Dios? ¿Tú sabes cuánto vale vivir en oración? ¿Tú sabes cuánto vale vivir en obediencia? ¿Tú sabes cuánto vale vivir en justicia? Porque eso es lo que Dios llama justo. Alguien que vive para Él, para el Señor. Alguien que vive por su palabra. A ese Dios le llama justo. Y por tu justicia suficiente para que Dios se acuerde de ti y de tus generaciones. Amén. ¿Acaso no vale la pena vivir en obediencia a la palabra? Ya tus padres cometieron el error, no podemos hacer nada. Ya ellos nos dieron una deuda. Ya ellos nos arrastraron a una situación crítica financiera, emocional, nos arrastraron a una situación pobre espiritualmente. ¿Por qué? Porque sus pecados de brujería, de hechicería, de celos, de contienda, de orgía, de borrachera, fueron los que activaron en nosotros aquellas batallas que tienes dentro, de las cuales te arrepientes y te avergüenzas porque no lo quieres decir lo que tienes por dentro, pero es esa cosa lo que tienes dentro, lo que te impide que tú crezcas, madures, seas un hombre como instrumento en las manos de Dios, que seas un hombre bendecido, honrado y guardado. Pero hoy en el nombre de Jesús eso tiene que caer en el nombre de Cristo. Tiene que romperse esas cadenas de iniquidad, de perversidad, de maldad. Por eso Dios me levantó a mí para decirte en esta mañana que hoy viene a darte buenas nuevas, que su Hijo Jesús no murió en la cruz por la pura, Él murió para que hoy tú seas redimido por su sangre y por su llaga, tus enfermedades sean curados. Amén. Bendito sea el que vive. Aleluya. Pero cuando no entendemos que la iniquidad está ligada a las bases de tu transgresión y cae ella, trae enfermedades y transfiere de tus padres a hijos y los hijos a los nietos. Esto es algo que no lo habíamos mirado, no lo habíamos visto desde un perfil tan grande, de tal forma que el pecado no es el problema, que las transgresiones no es el problema, tu problema es la iniquidad. La iniquidad, iglesia. ¿Y cuánto causa la iniquidad? Algo que tú no lo esperabas, porque la iniquidad cuando se empodera en la vida del hombre,
Gobierna sobre tu mente, recuerda, gobierna sobre tu cuerpo, gobierna sobre tu espíritu, se enseñorea y te lleva a hacer las cosas que tú no quieres, así dijo el apóstol Pablo, porque lo que no quiero, eso es lo que hago. Dime tú, ¿acaso pecas tú porque te gusta o haces por deporte? No, porque hay algo que te arrastra, te cautiva y te lleva a hacer esas cosas, y tienes que entender que si tus padres no quisieron romperlo, tú puedes romperlo hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Tú lo puedes romper. Para eso dice la palabra, Jesús murió en la cruz del Calvario. Él se llevó todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, todas nuestras iniquidades. Fue sobre Él. Amén. Dios mío, yo ya hubiera aceptado. Amén. Gloria a Dios. Yo ya hubiera dicho gloria a Dios hace rato. Porque esta es la principal puerta que muchas veces quedan abiertos por causa del imperio del diablo sobre la vida del ser humano y del creyente y aún del no creyente. ¿Sabes por qué? Porque este problema lo van a pasar cristianos y no cristianos. Que no lo quieran reconocer, ese no es mi problema, pero sí es mi responsabilidad decirlos a aquellos que van a ver este video, que los problemas de salud, los problemas psicológicos, los problemas físicos que tú tienes, todos tienen una raíz y está ahí en tu ADN, ahí en tu área espiritual, ahí nace el problema. Los pecados de tus padres fueron los que activaron todas esas enfermedades, esas crisis financieras. Ahí fue donde surgieron esos dolores de tu mente, opresiones, turbaciones, depresiones, angustias, desesperaciones. Ahí fue donde surgieron todas aquellas cosas por las cuales te tienen atado a una farmacia, te tienen atado a un hospital. No lo querías reconocer, no lo querías entender, pues te tengo que decir estas verdades. Porque es a través de la iniquidad que es lo que el maligno pone en el corazón del hombre para poner en él todo tipo de deseos perversos, pecaminosos, y a esto se le llama concupiscencia. ¿Te das cuenta? Cuando tú vas a la palabra del Señor en Romanos vas a encontrar cómo Dios lo llama a ese pecado. ¿Por qué? Porque la herencia de pecado ha sido transmitida y ahora va a corromper el alma para que ésta empiece a desear hacer el mal. De tal forma que será una fuerza irresistible que en muchos casos que va a arrastrar a pensar aparentemente en buenas cosas, pero a la verdad van a ser pecados abominables. Mira lo que dice Santiago, por favor. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, versos 14 y 15, vas a poder darte cuenta de lo que estamos hablando en esta hora. ¿Por qué? Porque Santiago te va a decir algo muy importante, que de repente lo has leído, pero no sé a qué punto has podido haber llegado a comprenderla. Y creo que esto es lo que Dios tiene para ti y para mí esta mañana. El que puedas conocer la verdad y la verdad te haga libre. Santiago capítulo 1, verso 14 y verso 15. Mira lo que dice la Escritura, por favor, para poder nosotros comprender mucho más esta verdad. Dice la palabra, Santiago 1, 14 y 15. Dice esta manera: todo lo contrario a cada uno es tentado cuando sus propias, ¿qué? Acá mi versión internacional dice, cuando es tentado, cuando sus propios malos deseos lo arrastran. Mira la influencia de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es la suma de todos los males habitando y morando en tu corazón. Lo arrastran y seducen. Y luego cuando el deseo escuchen esto, el deseo ha concebido, engendra ¿qué? El pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz ¿qué? Pero ¿han visto cómo inicia? ¿Han visto de dónde viene? Y tu versión Valera todavía habla mucho más claro, déjame decirte. ¿Y sabes por qué? Porque no estamos nosotros entendiendo que no es suficiente pedir perdón por tus pecados, que no es suficiente pedir perdón por tus rebeliones. Tienes que pedir perdón escudriñando tu corazón y tu vida pasada. ¿Quiénes fueron aquellos que abrieron la puerta por la cual te activaron a ti una deuda que no era tuya, pero que ahora te está afectando, ahora está impidiendo que seas feliz, y tienes que ponerlo delante de Dios, la tuya y la de tus antepasados, y decirle: Señor, rómpelo en este día.
rómpelo por el poder de la sangre de Jesús, la cual fue derramada en la cruz del Calvario. Porque es aquí donde vamos a ver que verdaderamente no solo el diablo va a interferir en la vida del hombre a través de la iniquidad, sino también vamos a ver que los juicios de Dios se van a manifestar constantemente. ¿Qué quiere decir eso? Que la iniquidad se opone a la justicia divina, déjame decirte. Y por estar torcida de ella, en ocasiones continuas va a haber un choque con la rectitud de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Por tanto, donde hay caminos torcidos, habrá una continua acción divina, alineándola a la persona con el Padre, y este alineando se va a manifestar en la vida de ellos. ¿Con qué? Con juicios, pruebas, tribulaciones, desiertos. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios está haciendo es que tú reconozcas tu maldad y te vuelvas. Dios en su grande amor, por su propia justicia, dice: tus padres pecaron, se perdieron. Pero Él va a visitar 4 generaciones. Se va a parar delante de ellos. Se va a venir sobre la vida de ellos. ¿Con qué? Va a venir con tribulaciones, va a venir con pruebas, va a venir con desiertos, va a venir con juicios. ¿Con qué razón? De que tú te vuelvas a Dios, a tu Creador. Tú te vuelvas a Dios en arrepentimiento. Tú lo reconozcas a Él como tu Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque son los juicios de Dios que van a impedir que tú te pierdas. Y Dios en su amor va a venir por ti. Te va a decir: es hora que vuelvas a mí. Y aunque no me conociste 50 años, hoy en este año me vas a conocer, porque después de esto te llevo. Sabes, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Pero si tú no has comprendido cómo es por la cual que Dios muchas veces va a pararse delante de ti, para que tú entiendas que sin Dios no puedes vivir, que sin Dios no puedes hacer nada, y es que eso, y es por su propia justicia que Dios se demanda a sí mismo a confrontar la iniquidad en el corazón del hombre. Ahora te das cuenta por qué pasas tantos problemas. Porque Dios se ha parado en tu camino, y tú pensabas que podía todas las cosas de salirte bien, pero te das cuenta que te va mal, uno tras otro. Es que Dios se ha parado y te está haciendo entender: basta de hacer lo malo, detente, vuelve a mirar a los cielos, vuelve a creer, vuelve, y Él te va a llevar con tribulación, Él te va a llevar con prueba, Él te va a llevar por los desiertos para tratar de volver a traer tu corazón. Porque Él dice: yo te amo, quiero bendecirte, pero tú no me dejas, tu pecado es mucho más grande y yo no puedo soportarlo. Porque dice Isaías: vuestros pecados y vuestras rebeliones han hecho que yo oculte mi rostro y yo no te oiga. ¿Qué es lo que hizo que Dios te diera la espalda? Fueron tus pecados, tus iniquidades, tus rebeliones. Fue eso lo que hizo que Dios se alejara de ti. Pero Dios es bueno, no te abandona. Él viene a buscarte, Él se para en tu camino, y aunque tú lo llames problemas, dificultades, adversidades, desiertos, tribulaciones, es Dios que se ha parado delante de ti y te dice: ya basta, arrepiéntete, deja de hacer lo malo, no hagas lo que hicieron tus padres. Ellos se rebelaron contra mí, tú tampoco lo hagas. Yo quiero lo bien para ti, tengo pensamientos de bien y no de mal, dice el Señor. Quiero que prosperes así como prospera tu alma. Pero ven, y mucha gente no entiende que esos problemas están viniendo en su vida porque Dios quiere salvarlos. Pero cuando tú no entiendes la razón por la cual estás pasando y crees que la forma como vives es correcto, entonces Dios va a seguir al lado tuyo, trayendo más problemas, más dificultades, más adversidad, hasta que te quiebre. Y una vez que te quiebre, puedas ver a Dios cara a cara y saber que Él siempre te amó, que Él siempre quiso y esperó que tú te arrepintieras. Pero a veces el pecado está tan engrosado en el corazón que a veces ha enceguecido al hombre para que no vea su rostro y el evangelio no le resplandezca. Ese es el problema. Muchos piensan que porque Dios es bueno va a pasar por alto la iniquidad, la perversidad y la maldad, y se olvidan que su trono de Dios es trono de equidad y de justicia. Y si a Él, dice la palabra, el libro de Hebreos dice que si Dios mismo no pasó a su propio Hijo, pregunto, ¿te va a pasar a ti por esto? No lo va a hacer. No te engañes.
No dejes que la mentira te engañe. No creas que el otro año vas a cambiar o que de repente el próximo año vas a cambiar. No, señores, hazlo ahora hazlo, arrepiéntete, quítale el dominio, la legalidad del diablo que ha tenido control sobre tu vida, sobre tus hijos y los hijos de tus hijos. Hoy es el tiempo que tú puedas decirle al Señor, me arrepiento. Hoy es el tiempo que diga, Señor, me vuelvo a ti con todo mi corazón a buscar tu palabra, a vivir por ella. No me importa que me digan cucufato, no me importa que me digan loco, no me importa que me digan fanático, pero yo sé que tú romperás mis cadenas. Yo sé que tú me bendecirás. Yo sé que tú me abrirás las puertas, Señor. Yo sé que abrirás la ventana de los cielos para que me vaya bien todo, porque yo he creído en ti. Tu palabra dice que los que creen en ti jamás serán avergonzados. Aleluya. Jamás serán avergonzados. ¿Sabes qué importante es eso, verdad? Y es impresionante, ¿sabes por qué? Porque hemos estado mirando lo que decía Éxodo 34 y Éxodo marcaba un punto muy importante. ¿Por qué? Porque la mayor obra de Dios para el hombre fue que Él mandó a su Hijo por ti y por mí. Isaías 53, verso 44 y 5 lo dice. ¿Sabes? La razón por la que Jesús vino a este mundo siempre fuiste tú. Siempre fuiste tú, nunca fue otra razón más. Mira lo que dice la palabra. Yo pido a Dios que me ayude aquí y me haga hablarte de lo que Él es por ti. Dice la palabra en el verso Isaías 53, versos 4 y 5, y ahí saltamos al 10 y al 11, ¿de acuerdo? Dice la Biblia, ciertamente Él llevó ¿qué? Nuestras enfermedades. Enfermedades y sufrió nuestros Dolores. y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Verso 5. Mas herido fue por nuestras, mi versión dice iniquidades. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Curados. Ahora sáltate al 10 y al 11, por favor. ¿Qué dice? Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a ¿qué? A padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación. ¿Por qué? Por la iniquidad. Verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verso 11. Verá el fruto de ¿qué? De la aflicción de su alma. Quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las ¿qué? Llevará las iniquidades de ellos. ¿Sabes por qué Jesús murió en la cruz ahora? ¿Sabe por qué tuvo que derramar su sangre? ¿Sabe por qué botó hasta la última gota de agua de su cuerpo? Porque si Él no hubiera hecho, tú ni yo tendríamos oportunidad esta mañana de escuchar este poderoso mensaje. Porque la razón por la que Jesús murió fue porque Él sabía que tú y yo no podíamos librarnos de tremenda deuda que teníamos para con todos los antepasados. Pero dice la palabra, la razón por la cual Él sufrió todo lo que tuvo que sufrir fue para llevarse la iniquidad que había en nosotros. Jesús dijo, en mí se rompen todas esas iniquidades. Los que crean en mí serán libres, y aunque estén muertos y crean en mí, vivirán. Porque eso se rompe cuando tú te atreves a creer en Jesús. Eso se rompe cuando tú te atreves a creer en Jesús, cuando tú te atreves a vivir por la palabra. Tú te atreves a obedecerla, no a vivir en tus emociones, sentimientos, fe y voluntad, no, vivir por la palabra. Ahí se quiebran las iniquidades, ahí se quiebran los poderes legales de las tinieblas en tu vida, en tus hijos y en tus hijos de tus hijos. Ahí se rompe cuando tú comienzas a vivir como justo, cuando tú comienzas a vivir como una persona aceptada, aprobada, cuando tú llegas a ser sellado con el Espíritu Santo. Ahí es cuando comienzas a caminar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Ahí es donde el poder de Dios, como dice Timoteo 1:9, que la supergrandeza de su poder, que dice Efesios, perdón esta palabra, que levantó Cristo entre los muertos, está en ti. Y Efesios nos dice que no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, dice el 1 Timoteo 1:9. ¿Sabes? Ahí es donde Dios cumple su promesa. Ahí es donde vemos la victoria de la cruz del Calvario a través de ti. Y a través de ti, llevando esta poderosa palabra a mucha gente, enseñarles, para quitarle todas las obras del diablo y quitarle todo poder, toda legalidad, toda puerta abierta que abrieron por ignorancia, por el pecado. Abrieron de tal forma que desearon, que hicieron y aún lloraron para tenerlo, pero no lo pudieron
pudieron recibir. ¿Por qué? Porque el pecado y la iniquidad se encargaron de impedirlo que sean hombres espirituales. El pecado impidieron que las bendiciones vinieran sobre su vida. El pecado, la maldad y la rebeldía hicieron que sean desaprobados delante de los ojos de Dios, de tal forma que sus oraciones no eran escuchadas, de tal forma que el ojo de Jehová no miraba sobre ellos. Eso fue lo que causó el pecado, y eso pasó. ¿Por qué? Porque tus padres fueron los que se dieron a la maldad, tus padres fueron los que se dieron a la rebelión, fueron más consintieron la brujería, la hechicería, la adulterio, la fornicación. Ellos fueron los que abrazaron más lo malo. Pero tú que conoces hoy la verdad, yo te clamo en el nombre de Jesús que tú serás libre. Amén. Tú serás libre, iglesia. Si no, pregúntate la razón por la que muchas veces es que Jesucristo por ti en la cruz, Él ha manifestado bajo los principios de expiación, como dice Levítico capítulo 16, verso 21, que dice: los hijos venían de Aarón, ponían la mano sobre el macho cabrío sin defecto y le confesaban todo el pecado, toda la iniquidad del pueblo, y lo llevaban al desierto. ¿Para qué? Para que el pecado los matara. ¿Sabes algo, iglesia? Eso es lo que hizo Jesús por ti. Él fue el cordero que fue inmolado. Él fue quien llevó tus pecados, tus iniquidades en la cruz. Pero ¿por qué, pastor? ¿Por qué si yo recibí a Jesús, si yo voy a la iglesia, pastor, si yo diezmo, si yo hago cosas buenas, ¿por qué me sigue la enfermedad? ¿Por qué todavía hay pleito en mi familia? ¿Por qué todavía hay escasez económica? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tú no vives bajo el diseño de la palabra de Dios. Tú estás viviendo bajo el diseño religioso, la cual no te cuesta nada, porque el que tiene no le cuesta nada hacer lo bueno. Pero haz lo bueno cuando no tienes, te pregunto. Haz lo bueno cuando no tienes ganas. Haz lo bueno cuando tu alma está saturada. Haz lo bueno. Ay, no, prefieres estar 2 horas en Facebook, 4 horas en Facebook, un día entero en Facebook, pero buscar la palabra del Señor, amanecerte a estudiar la palabra del Señor. Ay, no, eso cansa, eso aburre. No, me puedo leer los bestsellers cualquiera, pero no, la Biblia no. ¿Sabes? Eso es lo que pasa con la gente. La gente cree que ir a la iglesia es suficiente. No es lo que tú hagas aquí lo que te va a hacer salvo. Es lo que haces tú en tu intimidad ahí con Dios, el que va a determinar si eres justo o eres pecador. Por eso la palabra del Señor nos enseña a que tú puedas comprender que no puedes seguir dándole más cabida al diablo. Quiere que caer esa mentira de tu mente, que ser religioso no te ayuda a nada. Tú tienes que servirle a un Dios vivo, porque la palabra del Señor dice: hacer todas las cosas como para Él, Señor. No importa quién sea el que esté delante de ti, tu enemigo, tu adversario, el que te maldiga, aún hasta los que te maldicen, te dice: bendice a los que te maldicen. Hacer bien a los que te hagan mal. Nunca te canses de hacer lo bueno, dice la palabra. Y todo lo que hagas, hacerlo como para el Señor. Pero eso es cuando tus emociones están felices, contentas. Pero hazlo cuando estás herido. Hazlo cuando estás desanimado. Hazlo cuando te han ofendido, te han herido. Cuando tu corazón está sangrando, hazlo a ver si puedes. Pero es ahí donde exaltas a Dios. Es ahí donde glorificas a Dios. Y sabes algo, vivir en ese diseño de vida es lo que Jesús quiere que tú hagas. Vivir por su palabra, porque no está basado esta palabra para tu alma, es para tu espíritu, y los que son del espíritu no hay ley, dice la palabra. Y esto es algo que la escritura nos enseña para que tú y yo comprendamos que la razón por la cual el cristiano no oye la voz de Dios es porque Isaías 59 lo ha dado a conocer. Mira lo que dice la escritura, Isaías 59:2 lo dice de una forma muy clara y precisa: pero vuestras ¿qué? Vamos, búscalo, yo quiero leerlo contigo. Isaías 59:2. Pero, ¿vuestras qué? Iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Y qué? ¿Y vuestros pecados han hecho qué? Ocultar de vosotros qué? Para no oír. ¿Sabes qué es lo que hacía que tus oraciones no sean contestadas y creías que Dios no te ama, que Dios no te quiere, que Dios no te escucha? Tus iniquidades. Después, ¿qué más? Tus pecados. Cada vez que hagas las cosas malas, eres más desaprobable delante de Dios. Eres más. Es la iniquidad. Dios, cuando tú te acercas a Dios, Dios no ve lo que tú haces. Dios ve tu corazón. Y sabes, si tu corazón es malo, si tu corazón es tinieblas, si hay mentira, engaño, robo, pecado, adulterio, idolatría, hechicería, tu corazón está en tinieblas. ¿Sabes cómo lo llama eso? Iniquidad. ¿No lo quieres hacer? ¿No lo quieres establecer? Pero te lo impartieron.
Y siempre corres a pedir perdón. Y siempre corres a llorar y decirle, Señor, perdóname, yo soy así, así. Pero ¿sabes dónde está la fuente de la maldad? La puerta abierta. Tu iniquidad. Los que te dieron y los tuyos juntos se han sido más fuertes, están tomando más poder en ti. ¿Y por qué pasa eso, pastor? ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque no estamos entendiendo lo que Jesús está tratando de hacer contigo. El diseño verdadero que Él ha dejado para los que van a ser salvos, para aquellos que lo aman, para aquellos que están dispuestos a escuchar la palabra y ponerla en práctica. Dice la Escritura, yo y mi Padre iremos a Él y nos manifestaremos a Él. Por eso el consejo de Dios es muy grande, muy grande. Cuando tú vas al libro de Isaías, capítulo 1, verso 16, 17, encuentras esta palabra diciéndonos, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como ¿qué? El 18, estoy leyendo el 18, me fui mucho, voy a retroceder. Lavaos y limpiaos y quitad ¿qué? La iniquidad de vuestras ¿qué? Obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo ¿qué? Lo malo. ¿Cuál malo? Mentir, robar, celos, contienda, enemistades, lujuria, borrachera, orgías, ojos lujuriosos, idolatría. Aprended a hacer ¿qué? Dice el verso 17. Aprended a hacer ¿qué? El bien. Buscad el juicio, restituir ¿a quién? Al agraviado. ¿Hacer qué? Justicia al huérfano y amparada a la viuda. El 18. Y venid, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como ¿qué? La grana, como nieve serán emblanquecidos. Y si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca. Verso 19. Si quisieres y si oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis, fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dime tú si tu padre no quiere lo mejor para ti. Dime tú si Él no preparó lo mejor para ti, para tus hijos y para tus hijos de tus hijos. Tú eres, como dijo el apóstol Pablo, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en ti, la esperanza de gloria. ¿Para quiénes? Para tus hijos, para los hijos de tus hijos. Tus hijos tendrán esperanza si tú eres un justo de verdad. Porque Dios hará cosas esplendorosas contigo. Se abrirá la ventana de los cielos. Se abrirán puertas de bendiciones. Todo lo que toque será bendito. Todo lo que la planta de tu pie pisare será bendito. Todo te irá bien. ¿Sabes por qué? Porque te atreviste a creerle a Dios. Tus hijos tendrán la oportunidad de alcanzar sus sueños, su meta. El enemigo no tendrá nada por donde tocarte. El enemigo no habrá argumento para que apele al trono de Dios y diga, no, él es así, ella es así. No, no habrá. ¿Sabes por qué? Porque tu justicia prevalecerá como el sol al mediodía. Eso es lo que Dios quiere. Que tú cada vez entiendas que cada pecado es nada más y nada menos que decirle a Dios, no te necesito, no te quiero. ¿Sabes qué decía este hombre John Eckhart, hablando sobre la maldición? Él dice esta definición: una maldición es el pecado dado por Dios sobre una persona y su descendencia como resultado de su iniquidad. Pastor, ¿dónde dice eso? Vamos a Lamentaciones. Mira lo que te estoy hablando. Ve conmigo el libro de Lamentaciones y puedas comprender qué es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Lamentaciones capítulo 3. Ve conmigo. Si alguien ya lo encontró, espérenme.
¿Ya lo tienen? Lamentaciones capítulo 3, versos 64 y 65. Lamentaciones capítulo 3, 64, 65. Dice las palabras: dale, Señor, su merecido por todo lo que ¿qué? Mi versión dice por todo lo que han hecho. Verso 65. Oscurece su entendimiento y caiga sobre ellos, ¿tú qué? ¿Dios quiere eso sobre tu vida? ¿Quién es el que está cada vez más trayendo más demonios a su vida, a su familia, a su matrimonio, a su casa, a su finanza? El pecado, la maldad. Y no solamente viene sobre nosotros, sobre nuestra descendencia. Y todo por causa de ¿qué? De la iniquidad. ¿Sabes cuánto mal ha hecho todo eso en la vida del hombre? Ahora yo estuve compartiendo con ustedes lo que es la iniquidad en la sexualidad. Que dice el Salmos. Ahora sí voy a entrar a mi tema. Solo quise hacer recordarles, pero creo que este recuerdo ha sido mitad de sermón. Salmo 97, por favor. Salmo 97, verso 2, parte B. Mira lo que dice la Escritura. Esto, lo que estuve hablando, era lo que es el repaso de la semana pasada. Pero ahora dice Salmo 97, 2b. Dice: nubes y oscuridad alrededor de él, pero justicia y juicio son el cimiento de ¿qué? Ahora, quiero que puedas comprender esto muy importante. Si hay algo que tenemos que entender esta verdad, es que el divorcio y la desintegración familiar vienen por causa de la iniquidad. Para poder disfrutar plenamente el reino de Dios tenemos que comprender primeramente esto, que Dios es justo y su obra es en justicia. Así que hay algo que va a marcar fuertemente esta verdad, que tiene que ver con ¿qué? Que el divorcio se ha hecho un estilo de vida y de moda hoy en día. Hoy en día no quiere la mujer, se divorcian, está de moda eso hoy en día, pero numerosos matrimonios están sufriendo por causa de ¿qué? Por las raíces de ¿qué? De la iniquidad. Y nunca, en verdad, nunca han renunciado a ella. Eso es lo que hace que haya dolor, sufrimiento en la pareja, haya muchas desgracias, sinceramente. ¿Por qué? Porque cuando la iniquidad se manifiesta en la vida de un hombre, es ahí donde comienzan todas esas puertas diabólicas a operar en la vida del hombre y de la mujer, porque hoy en día las mujeres también aplican esa forma de frase que dicen: ojo por ojo, diente por diente, un clavo saca otro clavo. ¿Se das cuenta qué significa eso? Que bueno, tú me lo haces, yo te lo hago. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque la iniquidad está destruyendo el fundamento de la sociedad. La iniquidad está destruyendo la esperanza al mundo entero, que es la familia. Cuando tú no comprendes por qué estas cosas están pasando y cuáles son las causas por las cuales sucede, tú vas a creer que eso es normal. Tú vas a creer que esto, lo que va a pasar o está pasando, lo pasan todos, y sí que tú eres un punto más en 1.000.000 de puntos. Pero déjame decirte que ante los ojos de Dios la Biblia lo dice, no dice que eso es bueno. La Biblia condena el divorcio. Jesús dijo que no, el hombre no desuna lo que Dios unió. Amén. Eso es importante entenderlo, de tal forma que cuando vamos a ver la palabra vamos a tener que un día dar cuenta delante de Dios. Por ello es que ahí es donde tenemos que evaluarnos, tenemos que reconocer que necesitamos volver a buscar a Dios. ¿Por qué surge todo este problema del divorcio? Bueno, hay muchos factores. Y considero que esta ahora es el tiempo de poder compartirlas. Pero bíblicamente podemos encontrar la historia de un hombre llamado David, de tal forma que él hizo algo muy grave ante los ojos de Dios. Él adulteró y asesinó
Y eso le trajeron grandes problemas, grandes consecuencias, porque eso no solamente fue para él, sino dice la palabra que también le alcanzó a sus generaciones. ¿Quién fue? Tamar y Amón. Y no solo eso, sino también le alcanzó a Absalón, quien se metió con una de las esposas de David. ¿Sabes? Esto es lo peor que podemos ver respecto a lo que es la iniquidad sexual. Cómo los pecados del padre que lo hicieron oculto, Dios lo va a hacer público. Porque eso es lo que dice la Escritura. Cuando vas a la palabra del Señor, en el segundo libro de Samuel, ve conmigo, por favor. Este es un punto importante que creo yo que es momento de identificar aquellas cosas que hemos estado haciendo y que consideramos que porque pedimos perdón es todo lo que tenemos que hacer, pero déjame decirte que no. Hay algo más que se tiene que hacer respecto a esas cosas, y es identificar la iniquidad y pedir a Dios que nos libere de toda esa maldad que ha quedado pregnada en tu corazón, que no fueron tuyas. Déjame decirte que tus padres fueron los que te activaron, pero que tomó tiempo manifestarse en ti, tomó tiempo en que se cumpla lo malo en la vida tuya. ¿Por qué? Porque creías que tú nunca ibas a lograrlo, pero hay un momento que tenemos que identificar cómo ella progresa para destruir la vida de un hombre y una mujer, el hogar, la familia, y algo que tú nunca lo querías, pero ya lo tenías dentro, ya tenías la semilla dentro. ¿Y por quién? Tu papá, tu abuelo, tu tatarabuelo. Alguien te sembró. Dice la palabra en 2 Samuel 11:12, dice la Escritura, del 10 dice: por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues despreciaste al tomar a la esposa de Urías, hitita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. Ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré en plena luz, a la vista de todo Israel. Esto es lo que pasa cuando tú crees que porque pasaron los años el problema estaba acabado. No, señores, eso va a alcanzar a tus hijos, a los hijos de tus hijos, si tú no te has arrepentido de verdad. En el 2 de Samuel, capítulo 12, 11 y 12, vas a poder darte cuenta de lo que está pasando en la vida de David. Algo que él no lo había considerado, algo que él no lo había visto, pero el Señor le dijo claramente a su pueblo: si oyes y cumples sus mandamientos serás recompensado, pero si oídos sordos haces para desobedecerme, recibirás maldiciones. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 28-30, marca también un punto importante para poder comprender lo que en verdad está pasando cuando tú comienzas a poner a Dios en el último lugar de la lista de tus prioridades y crees que puedes creer vivir y que cuando vivas no te pase nada. Dice Deuteronomio 28-30. Estarás comprometido, ¿para qué? Para casarte, pero otro tomará a tu prometida y la violará. Construirás una casa y no podrás habitarla. Sí, 28:30 de Deuteronomio. Dice: y no podrás habitarla. Plantarás una viña, pero no podrás gozar de su fruto. Si tú miras esto, está en la lista de ¿qué? La lista de maldiciones. ¿Y sabes por qué? Porque tu pecado ¿de qué? Tu pecado de fornicación, tu pecado de adulterio es lo que activa las maldiciones sobre tu vida. Tu vida de pecado no termina contigo. Tus hijos van a ser infelices. Sus relaciones van a ser tóxicas. Yo sé que no deseamos eso para nuestros hijos, pero tu iniquidad, tu maldad, activó maldiciones para ti y para los hijos de tus hijos de tus hijos. Ahora puedes comprender qué tanto daño hace vivir una vida equivocada, iglesia. ¿Por qué sufrirán un día tus hijos? Porque no quisiste entender que el adulterio, la deslealtad del cónyuge en el matrimonio puede ser signos de alguna raíz de iniquidad sexual. Y de repente tú digas: pero yo lucho con eso, yo también lucho. Claro, es que la culpa la tienen tus padres. Y también de tu papá la tiene su abuelo, y tu abuelo su tatarabuelo. ¿Han visto cómo es la cadena?
Pero ellos no se dieron cuenta, ellos no buscaron la solución. Tú sí, hoy estás aquí y estoy yo aquí para decirte que en ti hay esperanza, en ti hay poder para que se rompa eso en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero tienes que asegurarte que la vida que tú vas a comenzar a vivir sea una vida agradable. La maldición no viene sin una causa. Y las causas de la presencia de iniquidad sexual en la vida de una persona puede ser alguno de estos pecados: idolatría, hechicería, adulterio, incesto, divorcio, fornicación. Eso puede ser la raíz de la iniquidad. Tú no lo cometiste. Repito, tus padres, tus abuelos. Pastor, yo no entendía esto hasta hoy que usted me lo está hablando. Sí, lo entiendo. Y hoy tienes que hacer una reflexión sobre eso. Yo no sé cómo fue la vida de tu padre. De repente un lascivioso, de repente un hombre apasionado en la pornografía, o el homosexualismo, o lesbianismo. De repente hubo incesto en tus generaciones, de tus padres. O de repente fue un matrimonio en tu papá y tu mamá, por otros factores. Pero eso está perjudicando tu vida, tu familia. Y tú no mereces vivir así. Pero tienes que reconocer que alguien pecó y tienes que acercarte a Cristo. Porque estos pecados pueden traer grandes consecuencias. ¿Como qué, iglesia? Primero, abusos, violaciones, divorcios, maltratos. Y nunca tenemos que olvidar que no basta pedir perdón por estos pecados, sino también pedirle a Dios que arranque la iniquidad para poder ser verdaderamente libres. Porque eso lo dice Isaías 6:7. Mira lo que dice Isaías. Isaías capítulo 6. Verso 7. Y Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero Dios quiere que tú entiendas esta verdad. Isaías capítulo 6, verso 7. Y con ella con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios. ¿Tú qué? ¿Cuántos lo tienen ya? ¿Tu iniquidad ha sido qué? Borrada. ¿Y tu pecado ha sido qué? Dime tú, si no tienes un corazón sincero, Dios no te perdonará. Si aquel que confesare su pecado, Dios no lo perdonará. Lamentación dice: ¿de qué se lamenta el hombre si vive? La mente de su pecado, dice el Señor, y volvamos a estar a cuentas tú y yo. Dios te pide que vuelvas a Él con sinceridad. ¿Cuánto quiere que le vaya bien en la vida? Amén. ¿Cuánto quiere que le vaya bien en la familia? Amén. ¿Cuánto quiere que le vaya bien en la finanza? Amén. ¿Cuánto quiere que le vaya bien en la salud? Amén. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Deja de pecar. Deja de mentir. Deja de estar mirando ese horóscopo. Deja de fornicar, de adulterar. Deja de hacer lo malo. Deja de idolatría. ¿Sabes? De repente cuando digas el tema yo de idolatría, digan: no, menos mal que yo no soy de eso. ¿Perdón? Te voy a decir algo y no te ofendas. Idolatría es todo aquello que se pone delante de Dios, que no es Dios. Si tus hijos son primero antes que Dios, ya tienes un ídolo. Si tu marido es antes que Dios, ya es un ídolo. Si tu trabajo es más que Dios, ya es un ídolo. Y ningún idólatra va a entrar al reino de los cielos, dijo el Señor. Amén. Tienes que ser sincero. No estoy hablando de idólatra que haya una virgen allí con su velita, su rosario. No, no seas religioso. Estoy hablando del idólatra, de ese que pone ante Dios algo que no es Dios. Y eso ya es pecado. Porque a veces podemos temer más a los hombres que a Dios. Como lo he dicho muchas veces, no temas a los hombres. Teme a Dios, que tiene el poder para destruir tu vida. Gloria a Dios. Teme a Dios. Pero Dios dice: tengo pensamiento de bien y no de mal. Lo que pasa es que muchos no estamos entendiendo las razones de las cuales a veces nosotros, nuestra ignorancia nos lleva a hacer cosas que no debemos. Pero yo sé que esta mañana Dios está aperturando algo nuevo en tu espíritu. Aleluya. Yo sé que esta mañana Dios está trayendo un rompimiento espiritual. Y te está retándote en tu espíritu a hacer algo que no has hecho antes. Pero hoy es el tiempo de que esas cadenas se rompan. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Sabes cómo da a luz la iniquidad sexual al homicidio? ¿Sabes? Es impresionante. ¿Sabes por qué? Ezequiel dice, Ezequiel capítulo 18. Mira, ve conmigo rápidamente. Ezequiel capítulo 18, verso 30. ¿Por qué te tengo que hablar así? Porque quiero que entiendas que lo que te estoy hablando tiene fundamento.
No son palabras vacías, no son palabras huecas, no son palabras que yo me las invento. No, señores, escrito está. Ezequiel capítulo 18:30 dice así: por tanto, a cada uno de ustedes, los israelitas, los juzgaré según su conducta. Lo afirma el Señor omnipotente. Arrepiéntanse, apártense de todas sus maldades, para que Él, ¿para qué dice su versión de ustedes? Para que la iniquidad no les acarree, ¿qué? Ruina. Para que la iniquidad no les acarree la ruina. ¿Sabes por qué te va mal en la vida? Tu iniquidad. ¿Sabes por qué no eres feliz? Por tu iniquidad. ¿Sabes por qué estás enfermo? Por tu iniquidad. ¿Sabes por qué no creces espiritualmente? Por tu iniquidad. El pecado, pastor. No, el pecado es el fruto de tu iniquidad, pero hay algo más profundo dentro de ti que te lleva a pecar, y es tu iniquidad. Ese es el problema. Ezequiel lo nombra de una forma muy clara, y el Señor advierte claramente a Israel que su pecado, para que su iniquidad no se convierta en piedra de tropiezo para ellos, cuando las personas tienen iniquidad en sus vidas, ya no están en control de su propio destino. Otra fuerza los controla su vida, terminan haciendo cosas que no quieren hacer y cometer actos que nunca podrían creer capaz de cometerla. Por eso, si nosotros volvemos a lo que dice en Samuel, en 2 de Samuel, capítulo 13, ve conmigo por favor, podemos darnos cuenta de una forma mucho más clara lo que en verdad está sucediendo en la vida de buenos hombres que un día caminaron bien, pero que al final nos traen con sorpresa. Dice la Escritura, 2 de Samuel, capítulo 13, encontramos en esta porción, podemos ver cómo Amón, hijo del rey David, bajo la influencia de la iniquidad sexual tenía en su vida, dice en su vida, llegó a violar a su propia hermana. 2 de Samuel 13. Ya lo encontraron, ¿verdad? Sí. Mira lo que dice la Escritura. 2 de Samuel 13:2, si lo leemos, por favor. Pero como Tamar era virgen, Amón se enfermó de angustia al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. Sin embargo, Amón tenía un amigo muy astuto que se llamaba Jonadab, y que era hijo de Sima, el sobrino de David. Y Jonadab le preguntó a Amón: ¿cómo es que tú y todo un príncipe te ves cada día peor? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Y estoy muy enamorado de mi hermana Tamar, respondió Amón. Jonadab le sugirió: acuéstate y finge que estás enfermo. Cuando tu padre te vaya a verte, dile por favor que venga tu hermana Tamar. ¿A qué? A darme de comer. Quisiera verla preparar la comida aquí mismo y que ella me la sirva. Así que Amón se acostó y fingió estar enfermo. Y cuando el rey fue a verlo, Amón le dijo: por favor que venga mi hermana Tamar a prepararme aquí mismo 2 tortas y que me las sirva. David envió un mensajero a la casa de Tamar para que le diera este recado: y ve a casa de tu hermano Amón y prepárale la comida. Y Tamar fue a la casa de su hermano Amón y lo encontró acostado. Tomó harina, lo amasó, lo preparó las tortas, allí mismo las coció y luego tomó la sartén para servirle. Pero Amón se negó a comer y ordenó: fuera de aquí a todos. Una vez más todos salieron. Amón le dijo a Tamar: trae la comida a mi habitación y dame de comer tú misma. Ella tomó las tortas que había preparado y se las llevó a su hermano Amón y a la habitación. Pero cuando se le acercó para darle de comer, él agarró por la fuerza y le dijo: ven, hermanita, acuéstate conmigo. Pero ella exclamó: no, hermano mío, no me humilles. Esto no se hace en Israel. No cometas esta infamia. ¿A dónde iría yo con mi vergüenza? ¿Y qué sería de ti? Sería visto en Israel como un depravado. Yo te ruego que hables con el rey y con toda seguridad no se opondrá que yo sea tu esposa. Pero Amón no lo hizo caso, sino que desaprovechándose de su fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes había tenido. Así que le dijo: levántate y vete. No me eches de aquí, replicó ella, después lo que has hecho conmigo.
dice, de aquí sería una maldad aún más terrible. Pero él no lo hizo caso, sino que llamó a su criado y le ordenó, echa de aquí a esta mujer y cierra la puerta. Así que conocemos la historia, conocemos lo que pasó, pero hay algo que marca algo tan profundo en esta porción de la Escritura, es la forma la forma que la pasión que tenía por Tamar era una pasión de enfermizo, de angustia. Déjame decirte, ese apasionamiento, como lo es con muchos hombres cuando quieren lograr algo en la vida de una mujer, ¿saben qué le dice? Yo te amo, tú eres el amor de mi vida, contigo me voy a casar, mira, estoy dispuesto a hablar con tus padres y no me importa lo que me digan, pero tú eres mi vida, pero tú dame la prueba del amor. Mujeres inocentes que no tienen ninguna comunión con Dios, caen. Después que el hombre logra su meta, su objetivo, desaparecen como magos. ¿Por qué pasa eso, pastor? ¿Por qué suceden estas cosas? Porque verdaderamente ese amor apasionado es un amor influenciado por demonios, por lujuria. Porque no era el verdadero amor. El verdadero amor, dice Corintios, no hace nada indebido. No se jacta, no se envanece, todo lo espera, todo lo soporta. Pero ese amor que demuestran los hombres es un amor que es interesado, es un amor diabólico, es un amor enfermo. Porque mira lo que está haciendo este hombre. Se hizo un enfermo para que su hermana vaya y abuse de ella, la viole. Y yo pregunto y digo, ¿qué es lo que está pasando en este mundo? ¿Qué es lo que está pasando? Llega el hombre a llegar a un pensamiento de psicópata ya, influenciado por espíritus inmundos, un inquisitor sexual, que verdaderamente lo único que él está queriendo es dejar fluir su iniquidad sexual en su vida, y que verdaderamente no fue un amor verdadero lo que lo estaba llevando, sino un amor enfermizo. Era un tramposo, engañador. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué vemos este problema de Amón y Tamar? ¿Por causa de qué? ¿La iniquidad de quién? De sus padres. ¿Qué hizo su papá David? Se acostó con la mujer de Urías, ¿se acuerdan? ¿Y sabe por qué? Porque David tuvo también escondido, un varón conforme al corazón de Jehová, tuvo escondido ese pecado en su corazón. Mira su genealogía. Encontramos también ahí uno de su genealogía que se casó con una ramera, Ra. Y cuenta de ahí hasta David. David es la cuarta generación. Pero no fue solo eso, no fue solamente eso, por causa de lo que hizo David, porque vino el profeta Natán y le dijo, mira David, te voy a contar una historia. Dijo, había un hombre que tenía muchas veces, muchas cosas, y su vecino solo tenía una ovejita, y vino un día invitado, y este no quiso coger lo suyo, cogió la única ovejita que tenía, y lo mató y lo sirvió su invitado. Pregunto yo, ¿qué merece ese hombre, David, que hagamos? Ese hombre muera. Muy cierto, porque ese hombre eres tú, le dijo. ¿Sabes? Aquí leíamos nosotros en lo que dice Samuel, decía, por cuanto tú las cosas lo hiciste en lo oculto, yo lo haré en público, le dijo Dios, como juicio. No se apartará de tu casa esta maldición. Tú lo hiciste en oscura, yo lo voy a hacer a la luz del día. Mujeres que tú tengas, se apartarán, otros serán quien se acueste con ellos, más tú no lo harás. ¿Quién es el primer caso? Absalón. Su propio hijo se cogió una de sus mujeres de su padre. Y no solo él, aquí encontramos a Amón, abusando de su propia hermana Tamar. ¿Sabes cómo las consecuencias de tu vida desordenada sexual trajo consecuencias en tus generaciones? Es que eso no viene por venir, eso tiene que haber de una puerta abierta, un portón abierto. Y eso fue ¿por causa de qué? Por causa del pecado, por causa de la iniquidad. Dice el verso 2 al 5, encontramos cómo Amón preparó su trampa para cazar a su presa, inventando que estaba enfermo bajo el consejo de su amigo Jonadab. Qué tremendo, qué amistad es la que tiene, ¿no? Sí, ese hombre es tuyo, sí, ese hombre. No, señores, si ese hombre que crees tú, que es el amor de tu vida, no ama a Dios, entonces es un hijo del diablo. Ni lo aceptes como parte de tu familia, ni lo aceptes. Yo le dije a mis hijas, voy a comprarme 2 píldoras, el primer grito que viene, ¡pum! Y sale vivo, es un ungido. Adelante. Pero es algo que ustedes deben entender. Es su generación. Usted no puede dejar que se pervierta. Usted no puede dejar a sus hijos que se vayan con el primer filisteo o filistea que esté en la calle. ¿Cuántos padres quieren ver sufrir a sus hijos? ¿Cómo que amén? ¿Cómo pueden ustedes permitir que sus hijos sufran? Ni loco.
Pero si quieres que eso no pase, educa a tus hijos. Háblale a tus hijos. Háblales. Que tienen que aprender a amar a Dios y que lo que Dios tiene está en su casa. No lo van a encontrar afuera en el mundo. Está en su casa. Afuera hay mentirosos, embaucadores. Allá van a hacer creer que el carro, la plata es todo lo que necesita para ser feliz, pero es mentira. Si no está el amor de Dios, ese hombre no vale nada. Si no hay amor de Dios, ese hombre no vale nada, ni esa mujer vale nada. Por eso cayó Sansón por Sansón. Cayó con Dalila. Tú no puedes cometer esos errores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabes? Una persona con presencia de iniquidad es fácil guiado por el enemigo. Y la serpiente es muy astuta para trabajar en ellos. Primero viene y saca la información y te hace sentir pena por tu situación hasta actuar. Como dice el verso 4. No, rey, tu padre le dijo, porque estabas tan delgado de amor. Ay, me muero. Todo lo que quieren es sexo, estos pervertidos hombres. Todo lo que quieren es sexo. Dan todo, te compararían y te bajarían la luna. Tan solo con tomar lo más bello y hermoso que Dios te ha dado. Tu pacto de santidad. Ellos van a hacer lo posible y lo imposible por lograr tener lo que ellos quieren, iglesia. Por eso es algo que tú tienes que entender. Estos hombres son apasionados, son tramposos, engañadores. Estos hombres salen de control. Dice 2 Samuel 13:15. Vamos al 15. Dice la palabra. Pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes la había tenido. Así que le dijo, levántate y vete. ¿Han visto ese amor? Que cuando logra su objetivo te aborrece, te odia. Eso es amor. Como decían, no me importa nada, mi vida te pertenece. ¿Y hoy dónde están? En los brazos de otros. Qué inocentes. ¿Sabes? Yo escuché el testimonio de una hija de un hermano cristiano. Y es sorprendente, ¿sabes? Se parece mucho a la vida de este hombre, de esta mujer llamada Tamar. Esta mujer estaba enamorada tanto de este muchacho que todo lo que escuchaba en sus oídos de parte de él era: tú eres el amor de mi vida. Si yo tenga que ir a hablar con tus padres, voy a hablarlo, pero quiero demostrarte que yo te amo. Una noche llegó a la casa, se atrevió a hablar con los padres, le dio el anillo de compromiso de oro. Los padres lo aceptaron, muy feliz, celebraron. Esa misma noche, este muchacho le dice: yo quiero la prueba del amor. Ella creyó en las palabras y se entregó a él, consumaron el hecho. Después de esa noche, ella nunca más volvió a ver a ese muchacho. Él había salido de su vida, había salido de la ciudad y se había ido. Ella lloró y lloró con anillo en mano. Si hay algo que tú tienes que entender, es que vendrán muchas personas a querer creer que te aman de verdad. Pero te aseguro que tú podrás ser librada si tú llegas a comprender que si ese hombre no tiene a Cristo, ese hombre no vale nada. O esa mujer, si no tiene a Cristo, no vale nada. No pierdas tu tiempo, joven. No pierdas tu tiempo. No te engañes. El diablo es astuto. El diablo no juega a ser diablo. El diablo es diablo. Y nos preguntáramos nosotros: ¿y por qué estas cosas pasan, pastor? ¿Por qué estas cosas suceden? Muchas de las causas por las cuales a veces nos visitan estos tipos de cosas, a veces es la fornicación. ¿Y por qué? Porque a veces los padres llegan a formar familia y no están casados. ¿Cómo se llama eso? Fornicar, claro. Tienen hijos y nunca se casan. Eso se llama fornicación. Y eso van activando maldiciones en su vida, en sus hijos. Sus hijas parecen tener todo lo mejor, pero no lo van a alcanzar. Las puertas se les van a cerrar respecto a lo que ellos merecen. ¿Y saben por qué? Por ese pecado.
pecados que han sido activados en la vida de ellos, en los abuelos, en los padres, en las madres, y que de una u otra forma les alcanza a los hijos y a los nietos y a los bisnietos y a los tataranietos. Y eso ha traído problemas, ha traído divorcios, se separan, vuelven un marido, otro marido, y otro marido, y otro marido, yo no sé cuántos más. ¿Y sabes por qué? Por la vida, cómo vivieron los padres, cómo vivieron los abuelos. Yo sé que no merecemos eso, yo sé que no somos nadie para juzgar, no juzgo a nadie yo allí, Dios me libre de eso. Pero estoy para enseñarte. Si estás viviendo una vida equivocada, creyendo que porque el hecho de que no has puesto tu vida en orden en Dios, no afectará a tus generaciones, déjame decirte que sí lo va a afectar. Va a afectar de tal forma, de tal manera, que vas a llorar lágrimas de sangre por no entender, por la cual Dios dejando su palabra, para que tú vivas feliz, no puedas ver eso en tu vida, porque no quisiste vivir en una vida de obediencia. A veces es sorprendente cómo es que nos ganamos un pleito tan grande. ¿Por qué? Porque no queremos vivir en una vida de obediencia, iglesia. Pero creo que Dios nos da la oportunidad para romper eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Seguir viviendo como estás viviendo? No, iglesia. Alinea tu vida con Dios. Para los pecados de tu padre, de tu abuelo, para los tuyos y para los de tus hijos que están. Ya cierra esa puerta. Ya deja toda esa maldad. Ya no hagas lo malo. Comienza a vivir una vida de obediencia. Amén. Yo quiero hacer una oración en esta hora. No pienso correr, pero sí quiero dejarte con esta palabra hoy en tu corazón. Ponte de pie aquí donde estás. Gloria a Dios. ¿Cuánto estamos dispuestos a empezar una vida correcta? Amén. ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar ese pecado, esa maldad, por amor a nuestros hijos, que no reciban tremenda deuda que nosotros como padres activamos por ignorantes? Pero reconozco que hoy es el tiempo para quebrantar esa iniquidad de nuestra vida y que no alcance a nuestros hijos. Amén. Amén. Ahí donde estás quiero que ore. Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda raíz de iniquidad sexual en mi vida. Renuncio a todo pecado, Señor, que hay en mi vida: fornicación, lascivia, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, idolatría, borrachera, Señor, aún, Señor, brujería, hechicería, adivinación. Padre, que entró en mi vida, en la vida de mi padre y de mis abuelos. En el nombre de Jesús yo lo pongo delante de ti, público, Dios de los cielos, para que a través del Señor, de toda esta verdad de la cual yo te abro mi corazón, yo te pido traer, Señor, en mi vida, Señor, aún todos esos pecados que cometieron de aborto, de abuso sexual, maltrato, de lealtad en el matrimonio. Yo renuncio, Señor, a todas esas causas y consecuencias, Señor. Yo declaro que soy libre en el poderoso nombre de Jesús, en el nombre que sobrenombre todo nombre de Jesús, y cancelo las consecuencias en mi vida, Padre mío. Los cancelo, Señor, y en la vida de mis hijos, de mis hijas, Señor. Declaro que mi descendencia presente y venidera son libres de la primera, segunda, tercera y cuarta generación, quedan libres de toda maldición ahora, en el nombre de Jesús. Declaro que mis hijos, mis nietos serán tocados, Señor, no serán tocados por ningún perverso, ni un sátiro, ni un violador, ni un acusador, ni un pervertido, ni un fornicario, Señor. Menos adúltero, Señor, porque están cubiertos con la sangre protectora de Jesús, Señor, que nos limpia de todo pecado y nos ha comprado y nos ha redimido. Señor, declaro en el nombre de Jesús, me declaro limpio por la sangre de Cristo, que absorbe toda la maldición en mi descendencia presente y venidera. Declaramos que somos limpios y sanos para la gloria y honra de su nombre. Señor, yo te doy gracias porque hoy declaro que soy libre de toda atadura. Soy gracias
Gracias, Señor, te doy porque soy limpio en mi vida de toda enfermedad, de todo trauma, de toda herida del corazón, de todo pecado sexual. Señor, te doy gracias, Señor, porque tu amor y tu gracia me envuelve, Señor, y me da la sanidad, Señor, y me da la libertad. Y declaro que soy libre en el poderoso nombre de Jesús. Declaro que las cadenas caen, las deudas caen, la vergüenza cae, Señor. Declaro mi amparo bajo la justicia tuya en el nombre de Jesús, morando bajo las alas del Omnipotente, Señor, por la cual nada me tocará, Señor, nada me visitará ni a mí, ni a mi generación, ni a mi descendencia. Yo renuncio, Señor, al robo, renuncio a la mentira, al engaño, a la injusticia, renuncio, Señor, a la falsedad, a la hipocresía, a la religiosidad, a los ídolos. Yo renuncio, Señor, a todo aquello que ofenda tu santidad, y renuncio, Señor, a todo aquello lo que mis padres cometieron delante de ti, mis abuelos delante de ti, Padre. Yo proclamo libertad en el nombre de Cristo por la sangre de Jesús, y declaro que soy libre, libre en el nombre de Cristo por la sangre del Cordero. Y te doy gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Vamos a darle tres glorias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.